Ahí estamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Elisa, por la invitación. Un gran gusto poder estar acá y charlar un poquito de este tema, que es un tema que me ha gustado desarrollar en los últimos tiempos. Voy a hacer la charla sobre esto del abordaje de vía posterior, pero como el público no es solamente oculoplástico, vamos a hacer un poquito de anatomía y un poquito de hablar de tosis para saber dónde estamos parados, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto, que lo más importante, lamentablemente para muchos, es la anatomía. ¿Sí? La anatomía de los párpados, como ustedes saben, se ve desde que el paciente abre los ojos y ahí es donde empezamos a tener en cuenta si hay alteraciones o no de la anatomía conforme a la posición del surco palpebral. El surco palpebral es la expresión finalmente de la salud de la aponeurosis con sus emisiones hacia el plano subcutáneo y que van a formar este surco. Entonces, cuando vemos a una persona, nos podemos empezar a dar cuenta más allá de la apertura palpebral o la distancia que hay del reflejo de la córnea al párpado superior y al párpado inferior, si hay o no salud de esa aponeurosis, ¿sí? Siempre tenemos en cuenta que la apertura palpebral es lo importante, que es la distancia que tomamos entre el margen palpebral inferior y el margen palpebral superior, y la hendidura palpebral, que nos van a hablar, la hendidura palpebral horizontal, que nos van a hablar principalmente de la salud de estos tendones, ¿no? De la parte de tendones, tendón lateral y tendón medial en la parte horizontal, y de la aponeurosis, de los retractores, en la parte vertical. Este es un dato muy importante que es a tener en cuenta, que es esta distancia reflejo margen corneal, que esto es lo que nos va a dar la información si este párpado está bien o no. Porque esta medida que tenemos aquí, naranja, que es la apertura palpebral, si ustedes la desfasan hacia abajo, puede seguir midiendo esos 10 milímetros que se consideran aproximadamente normales, pero con el pequeño detalle que si ustedes la tienen tapando el eje pupilar y mostrando la esclera, va a seguir existiendo en 10 milímetros, pero no va a ser funcional. Entonces, el dato que siempre tienen que tener en cuenta es la importancia de esta distancia que hay entre el reflejo de la córnea y el margen palpebral superior para saber si estamos o no en presencia de un párpado caído. Normalmente los márgenes superior e inferiores tienen que tener una relación con los limbos y que en la gran mayoría de las personas la posición del limbo superior tiene que estar cubierta por el párpado y el inferior debería estar en contacto con el margen inferior, aunque todo depende también de las características fisonómicas de esa persona. No todos van a ser iguales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de anatomía, este es un esquema que nos puede servir muy bien para entender cómo podemos distribuir los diferentes tejidos en el párpado que son importantes y que dentro de la oftalmología sí lo tenemos en cuenta, pero que muchas veces cuando tiene que ser reparado un párpado en otras por personas que no están acostumbradas a conocer la anatomía del párpado, puede llevar a que haya problemas y considerar que todo es un bloque continuo, ¿sí? Entonces, el primer plano que siempre vamos a considerar es la piel y que obviamente es la que nos va a dar la información de salud, tanto el párpado superior y como el párpado inferior, y que la pueden dividir en una piel que está por delante del tarso, una piel que está por delante del septo y una parte que está por delante de los huesos u orbitaria, ¿sí? La piel, como ustedes saben, la piel de los párpados es la piel más delgada del cuerpo y, entre otras cosas, no tiene tejido celular subcutáneo o es prácticamente nulo por la velocidad de movimientos que necesita y que de ese parpadeo no sea perceptible para la función visual. Entonces, sí es importante estas características de la piel que van a llevar a que sí tengamos cierto grado de problemas cuando tenemos inflamación o cicatrizaciones que nos alteren. Por otro lado, lo que les decía, la importancia de la formación del surco palpebral a partir de las extensiones que va a hacer la aponeurosis, ¿sí? El elevador del párpado, hacia la piel y formar ese surco que, dependiendo de mujeres u hombres, eh, eh, género femenino, género masculino, desde el punto de vista genéticamente hablando, va a ser lo que nos va a dar una pequeña diferencia muchas veces en altura entre los hombres, que está un poco más bajo, y en las mujeres, que está un poquito más alto, ¿sí? Esa distancia que hay entre las pestañas y ese surco es un dato muy importante que nos habla de dónde está esa aponeurosis, que si está recorrida hacia superior, sí vamos a estar hablando de que esa inserción se ha ido desplazando y es la que muchas veces vemos cuando hay grados de tosis, ¿sí? Las mujeres, como pueden ver, es un poquito más elevada. Inmediatamente después de la piel no hay tejido celular subcutáneo, sino que nos encontramos con el orbicular, que también lo dividimos en un orbicular pretarsal
preceptal, porque está delante del septo, y el orbitario, que está por delante del hueso. ¿Sí? Que como ustedes saben, está inervado por el tercer par craneal, por el séptimo par craneal, perdón, y esto lo que nos va a dar es la posibilidad de que esto sea el músculo que cierre los ojos, que cierre los párpados, ¿sí? De manera voluntaria y de manera refleja va a tener cierto grado de movimiento. Estas son las diferentes porciones que, por supuesto, va a darnos la posibilidad de abordar de una u otra manera el párpado como tal. Entonces tenemos la parte pretarsal, que es la que está inmediatamente debajo de las pestañas, la preceptal, que cuando una infección ya nos pasa del septo se va a convertir en una infección orbitaria, ¿sí? Y finalmente la parte orbitaria del músculo orbicular, que va a ser la involucrada en cerrar los párpados de manera voluntaria, ¿sí? La parte preceptal y la parte preceptal son las que más involucradas están en la parte refleja como tal. Cuando ustedes hacen la resección de piel, lo que van a encontrar es este plano rosa, no se ve como en los artículos tan bonito como siempre, siempre te vamos a tener que, como es un plano muscular, siempre nos encontramos con cierto grado de sangrado, pero vamos a ver las líneas horizontales de manera circular que envuelven el párpado y que funcionan como un esfínter para poder cerrar esos párpados. ¿Sí? El músculo auricular tiene una relación con los cantos internos y con el canto externo porque van a formar el rafé externo y el rafé interno y van a dar la formación con parte de los tendones cantales, que también hablan de la importancia de este músculo a la hora de hacer los anclajes palpebrales como tal, ¿sí? La otra gran dato importante a nivel palpebral que ustedes tienen que tener en cuenta es este músculo de Riolano que forma la línea gris, que es parte de una especialización del orbicular y que es el límite o el detalle anatómico que utilizamos para separar el párpado en dos capas o dos lamelas. Una lamela anterior formada desde esa línea hacia adelante con el músculo y con la piel, y de la línea para atrás con el tarso y la conjuntiva formando la lamela posterior, que esto va a ser importante a la hora de pensar en reconstrucciones como tal. Luego del músculo, inmediatamente nos encontramos sin que haya un espacio real, sino que es un espacio virtual que lo podemos crear en real si hacemos una tracción suficiente del músculo orbicular. Nos vamos a encontrar con el septo, que es la continuación del periósteo orbitario. Entonces, si podemos seguir esta línea que va desde acá arriba, nos vamos a encontrar con el septo, que, como les decía, una vez que se pasa este límite, nos convertimos en un plano orbitario, es decir, que cualquier infección que esté de acá para acá va a ser una infección preceptal, y de acá para acá ya se va a convertir en orbitaria con alteración de la visión, con alteración de los músculos, sensibilidad, etc. Entonces, eso es lo importante a la hora de pensar qué es el septo orbitario. Ese septo orbitario me sirve como pared, entre otras cosas, para sostener los paquetes grasos, que finalmente son cojines que van a ayudar a que haya movimientos menos agresivos contra el globo ocular. Hay paquetes superiores y paquetes inferiores. Si esto lo piensan desde un punto de vista de embriogénesis, fíjense que son iguales el párpado superior y el párpado inferior. Y como bien recuerdan, de la parte embriológica, los párpados se fusionan y luego se separan. Y por eso tenemos realmente estructuras similares tanto arriba como abajo. Tal vez un poco más pequeñas en la parte inferior y más grandes en el párpado superior, que de repente hace que las cirugías o los abordajes sean más simples. Y así es como se ve un septo. Una vez que separamos el músculo del septo, vemos esta capa blanca fibrosa que es la continuación, como les decía, del periósteo, y que nos da la posibilidad de, una vez trabajando sobre o abriendo esta estructura, podemos ya ingresar a la órbita para bien sacar los paquetes de grasa que están ahí o para hacer un abordaje directamente hacia la órbita, ¿sí? Recuerden que los paquetes grasos, fundamentalmente en la parte inferior, van a ser los tres, y en la parte superior van a ser dos, que van a ser el nasal y el central. El nasal va a estar conectado con la órbita, a diferencia de los inferiores, que no están conectados directamente con la órbita, ¿sí? Como pueden ver, la coloración generalmente va a ser un poco más amarillenta en los paquetes que son anteriores a la órbita, que son el nasal central y lateral inferior, como el central superior, y el paquete nasal superior va a ser un poco más blanco porque sí tiene una conexión directamente con la órbita, ¿sí? Así se ven en vivo y en directo, con esta coloración, como pueden ver, desde la parte central y medial, y en cómo podemos ir
haciendo la disección de estos paquetes para, en algunos casos, hacer la reducción de volumen que muchas veces en los inferiores se pueden dar, ¿sí? En los inferiores, como decía, teníamos los 3 paquetes que se dividen desde el lateral, esto es como se ve clínicamente, el lateral, el central y el nasal, y como están divididos por diferentes estructuras, quedan la posibilidad de que se compartimentalicen mucho más y que finalmente en la parte inferior van a tener la contención del arco marginal, que es una condensación del periósteo en esa zona, que es la que va a formar esta bolsa con un sostén inferior. Entonces, que es muy importante a la hora de hacer una blefaroplastía en la cual hagamos un manejo de grasa, que abramos ese arco marginal para que este límite se pierda y que la diferencia entre el párpado y la mejilla también se pierda como tal. Y después están más atrás los músculos retractores, que es decir, que van a abrir los párpados, gobernados por el tercer par craneal. Entonces tenemos de la misma manera un superior y un inferior que nos van a dar la posibilidad de abrir los párpados. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en los superiores, que son el elevador del párpado y el músculo de Müller, y tiene sus homólogos en la parte inferior, que es el músculo tarsal inferior, que es el homólogo de Müller, y la fascia capsulopalpebral, que es una continuación desde el recto inferior, que nos van a dar las tracciones del párpado inferior. Obviamente que el movimiento de los superiores es mucho mayor que el del inferior, pero que al fin y al cabo, desde un punto de vista de anatomía y de abordaje quirúrgico, siempre vamos a tener esas estructuras. Vamos a encontrar la grasa y detrás de la grasa, ahí vamos a encontrar nuestros retractores como tal. Una vez que hacemos una disección, como en este caso tenemos a la izquierda, donde está el puntero, tenemos la aponeurosis. Acá tenemos la arcada marginal, que es la que nos va a dividir la aponeurosis del músculo de Müller. Y acá esta parte blanca, que va a ser el tarso, que es donde debería estar insertada o adherida el elevador del párpado, la aponeurosis del elevador del párpado, ¿sí? El elevador del párpado, como ustedes saben, tiene origen común con el recto superior, entonces sí es un músculo que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluarlo, que no solamente la alteración puede estar en el párpado, sino que alteraciones del elevador o del recto superior nos van a poder dar algún tipo de alteración en el movimiento palpebral. Y lo que sí tenemos es que tenemos movimientos sinérgicos, que es que cuando miramos hacia arriba va a haber una contracción del recto superior y del elevador, y que cuando miramos para abajo y liberamos la fuerza del elevador del recto superior, este también va a lograr que se relaje el elevador del párpado, ¿sí? Tienen este origen común en el cono orbitario. Ahí vemos cómo la extensión de la parte muscular del elevador del párpado en una estructura de condensación fibrosa, como es el ligamento de Whitnall en la parte superior y el ligamento de Lockwood, que funcionarían como puntos de polea, son la conversión de una parte muscular hacia una parte tendinosa o aponeurótica, que es la que nos atañe en el día de hoy, ¿sí? Esas formaciones de partes más densas, como son el Whitnall, y luego la parte lateral y medial, que son los cuernos laterales y mediales de la aponeurosis, que van a funcionar como cabrestillos, ¿sí? Para sostener todo este sistema y que también nos pueden funcionar como frenos si queremos llegar hasta esta parte del elevador. Si yo quiero llegar hasta esta parte superior, a la parte muscular del elevador, estas condensaciones me van a funcionar como frenos y las voy a tener que liberar si quiero hacer un avanzamiento de toda esta parte del elevador del párpado como tal, ¿sí? Entonces, lo último que nos queda es lo más posterior, en la parte inferior del párpado superior y en la parte superior del párpado inferior, que son la placa tarsal y la conjuntiva, que tienen una parte importante en esta charla que vamos a hablar hoy. El tarso, como ustedes saben, tiene, entre otras funciones, el proteger el globo ocular, pero es donde van a estar insertados nuestros retractores, el retractor superior y el retractor inferior. Entonces es muy importante tener en cuenta estas estructuras a la hora de hacer una cirugía de reinserción o resección de aponeurosis como tal, ¿sí? Tiene unas características especiales, pero que van a depender, y que es muy importante tener en cuenta, las inserciones de los tendones para que tengan una salud adecuada. Si ustedes no tienen una buena tensión lateral, van a tener el problema que una función fuerte o exagerada
de un retractor vertical puede llevar a que se vierte ese párpado. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que los tendones y el tarso son estructuras que son muy importantes a tener en cuenta y evaluar a la hora de hacer el abordaje de una tosis como tal. Si ustedes tienen un tendón elongado o un tarso que sufre una alteración como es el párpado flácido, pueden llevar a que encuentren eversiones del párpado espontáneas a la hora de hacer una reinserción o resección de la aponeurosis como tal. Recordar que los tendones tienen las características que el tendón medial tiene una porción superior, una porción posterior, una porción anterior, y la porción del canto lateral es una anterior y una posterior solamente, ¿sí? Y en cuanto a la conjuntiva, recordad que es un epitelio que va a estar en contacto con la córnea y que va a estar también, entre otras cosas, conteniendo glándulas caliciformes para poder ayudar en la secreción conjuntival como tal, como pueden ver en el preparado histológico. Entonces hasta acá fuimos con la parte de anatomía, que es la parte dura de la charla, y acá vamos a empezar a hablar un poquito de las tosis. Las tosis, caída de párpado, como ustedes saben, tiene diferentes clasificaciones. Pueden clasificarla por la función, por la etiología. Yo creo que una de las cosas muy simples para mí ha sido ubicarme de esta manera, con ubicarla dónde está el problema. Si está en el músculo, si está en la aponeurosis y las otras. Porque a grandes rasgos estas dos son las que se llevan la gran mayoría de las tosis, por lo menos en oftalmología. Si hablamos con un neurólogo, obviamente va a decirte que es la parte neurogénica, y si estamos en un servicio de trauma, van a irse más hacia la parte traumática. Pero una parte traumática involucra la aponeurosis o el músculo, y la parte neurogénica también está sobre la parte muscular. Entonces sí tenemos esta es una forma cómoda de poder llegar al diagnóstico, y que sabemos que desde un punto de vista semiológico van a tener características que las hacen más fáciles de reconocer, en vez de estar hablando de una tosis de pobre función, de mala función, de buena función, porque eso depende muchas veces tal vez de las clasificaciones que estén usando. En cambio, poder llegar desde un punto de vista etiológico es mucho más fácil para poder hacer el abordaje diagnóstico. Las grandes diferencias que vamos a encontrar para saber si una tosis es desde el músculo o de la parte final del una clasificación que en lo personal me resulta muy práctico, porque es desde el punto de vista etiológico, no tanto de las funciones, etc. Entonces, dividirlo, si el problema está en el músculo, en la aponeurosis o en las otras estructuras, y que las otras causas, como pueden ver acá, también se correlacionan con si es un daño mecánico o traumático. Puede ser que el trauma esté en la aponeurosis y que por lo tanto me va a dar una alteración de la posición del surco, o que la neurogénica va a hacer que el surco esté bien pero que no se contraiga bien. Entonces, sí, desde el punto de vista etiológico, en lo personal me gusta mucho más para clasificar las tosis. Esto es a gusto de cada uno. Y a grandes rasgos, la diferencia que podamos tener entre una
las dos más grandes que tenemos de las etiologías de las tosis son las tosis que afectan al músculo o las tosis que afectan al final, al tendón, a la aponeurosis, ¿sí? Y que principalmente se van a dar por características diferentes. La tosis miogénica, la que afecta al músculo, es un músculo que no se contrae bien y no se relaja bien. Por lo tanto, ni va a subir ni va a bajar bien. Cuando ustedes ven un paciente con una tosis miogénica, lo que van a encontrar es que el párpado no se relaja de manera adecuada, como tampoco cuando se contrae sube. A diferencia de la aponeurótica, que va a bajar de más porque su inserción está separada, pero que se va a contraer bien. Pero el problema es que hay una separación entre la aponeurosis y el tarso que no deja que se contraiga de manera adecuada, ¿sí? De manera adecuada. Y lo que van a tener es la presencia o no del surco, que en las miogénicas generalmente son más frecuentes en los niños, las causas miogénicas, las congénitas, van a tener un surco deficiente comparado con el otro si es un cuadro unilateral. Y en las tosis aponeuróticas, por lo general, van a poder ver el surco, excepto que la desinserción sea tan grande que ya haya pasado por encima del globo ocular. Entonces ahí no van a ver surco tampoco, pero si ustedes abren, van a ir a buscar la aponeurosis y van a encontrar que se mueve de manera adecuada. Esa desaparición del surco o esa desinserción tan grande también lleva a que la función, que normalmente en las aponeuróticas está normal, en la desinserción muy grande también se van a encontrar como que pudiera ser una miogénica, pero tienen que descartar todas las causas miogénicas y llegar a la conclusión que tal vez es una aponeurótica y que en el momento de la cirugía vamos a encontrar si es o no como tal la causa, desde un punto de vista muscular, o si es solamente que el tendón este se desinsertó como tal. Y esto es lo característico, un surco bien marcado y un surco que no está marcado. Lo que vemos acá no es el surco, sino que es el final del globo ocular, ¿sí? Entonces, esto es lo característico de una miogénica, en la cual sí tenemos surco en el normal y en el que no se contrae, no lo da bien. Ahí lo ven perfectamente como se marca uno y otro, no contrae y no relaja. Y esta diferencia es la paciente en la cual se le fue desinsertando la aponeurosis y el surco se le fue tan alto que no lo marca tanto, pero que si ustedes le piden que mire hacia abajo y hacia arriba, la función está conservada como tal, ¿sí? Entonces, para reparar estos problemas de la aponeurosis, no me quiero meter en otros temas, porque hoy lo que nos toca es aponeurosis como tal por vía posterior, pero para los que no están inmersos en el tema, vamos a hablar un poquito de estas técnicas. ¿Cómo podemos hacerlo? Por vía anterior o por vía posterior. ¿Cuál es mejor? Cada una tiene sus indicaciones y cada una es una opción para poder hacerlo. Entonces, el abordaje anterior, lo que vamos a hacer es abordar todas las capas hasta llegar a la aponeurosis, como pudieron ver, la piel, el músculo, el septo, los paquetes grasos, y ahí llegamos a la aponeurosis. Es decir, atravesamos una serie de estructuras que tenemos que modificar y tenemos que volver a cerrar para poder llegar. Estos son los pasos, la anestesia superficial, y empezamos marcando la arruga, haciendo la incisión, disecar el músculo para llegar a la aponeurosis pasando por el septo, disecamos la aponeurosis del Müller e insertamos la aponeurosis con el tarso. Y acá lo vamos a ver. Una vez que ya abrimos la piel, tomamos con 2 pinzas el orbicular, que lo separamos de esta manera del tarso, y hacemos esta incisión que nos permite crear este plano que no es real, de virtual lo creamos a real, que es la separación entre el orbicular y el septo. Ahí empezamos a hacer la disección del septo. Como pueden ver, empieza a verse lo amarillo, que es la grasa y que es nuestro reparo anatómico para saber que lo que está debajo de la grasa tiene que ser retractor. Y ahí vemos esta línea blanca, que es la aponeurosis, el final de la aponeurosis, que la vamos a fijar al tarso con puntos, con lo que ustedes quieran, con el material que quieran. Nosotros utilizamos absorbible como es el Vicryl, y que con un punto en la altura del eje pupilar nos da la posibilidad de darle el contorno adecuado con un punto en el eje pupilar, un punto en el limbo nasal y un punto en el limbo temporal. Actualmente no, pero este artículo que tiene más de 10 años fue cómo empezaban a llevarse la tosis hacia la vía posterior. Hay que reconocer también que si yo hago una cirugía de blefaroplastía y después hago la aponeurosis, la cirugía de aponeurosis, puedo cobrar 2 cirugías en el sistema de salud en Estados Unidos. Entonces, obviamente que esto también tenía una parte económica metida en el medio. No se hacían las 2 cirugías al mismo tiempo. Hacían la tosis y después la blefaroplastía. Pero sí lo que se empezó a ver es que empezó a haber una tendencia a irnos hacia la vía posterior para hacer la reparación de las tosis, ¿sí?
Y en la tosis posterior hay una historia que empieza más o menos en los 60, con Blaskowitz, con la primera técnica que utiliza de resección por vía posterior, y aparece un paisano de ustedes, que fue Javier Servat, que como ustedes saben, diseñó junto con Rocco Fasanella esta técnica en la cual en niños empezaron a ver la posibilidad de hacer una resección de conjuntiva y tarso para poder elevar estos párpados, ¿sí? En los cuales se hacía una resección de la conjuntiva, pero también del tarso, por lo cual hacían un acortamiento posterior, pero que les daba la posibilidad de corregir casos de niños sin tener que abordar la piel, porque empezábamos a buscar la posibilidad de no tener que abrir la piel, no tener que abrir el músculo, no tener que abrir el septo, para llegar a la aponeurosis que estaba prácticamente pegada a la conjuntiva por la vía posterior. En el 75, Puterman hace una modificación y lo que hace es solamente resecar conjuntiva y Müller, pero que esta técnica ahí sí entraba a depender de la respuesta que tuvieras a la fenilefrina, porque se pregonaba que lo que estabas resecando era Müller. Entonces, si ese Müller tenía buena reacción a la fenilefrina, lo ibas, a la hora de hacer el plegamiento, te iba a dar una buena función. Y 40 años después, o 35 años después, aparece esta técnica del avanzamiento de la reinserción que recién vimos por vía anterior, hacerla por vía posterior con la técnica del doctor Malhotra. Esta es la técnica de Fasanella-Servat, que como pueden ver es una resección de tarso conjuntiva completito, que lo que va a hacer es un acortamiento como tal del párpado, ¿no? Y ahí hacen la resección completita de todo este bloque y después suturan lo que queda remanente de conjuntiva y retractores y Müller con ese tarso. Después esta es la técnica de conjuntivo-mülerectomía de Puterman, en la cual se toma por debajo del tarso ya la conjuntiva, dependiendo de la cantidad que tengan que resecar, y la respuesta a la fenilefrina es la cantidad de conjuntiva y Müller que van a resecar. Una vez que se toma con la pinza de Puterman, o como en este caso, tropicalizado con 2 pinzas de Kelly, que son perfectamente funcionantes como la pinza de Puterman, una vez que tomaron eso, se hace la sutura, que lo que están haciendo realmente es un plegamiento del tejido que está por debajo, y esto lo que les va a dar la posibilidad es de plegar este tejido, que es el Müller y la conjuntiva, como dice la técnica, ¿no? Que es conjuntivo-müllerectomía. Una vez que terminaron de hacer esa sutura, lo que van a hacer es recortar el tejido que esté por encima de la sutura y les va a dar la posibilidad de hacer correcciones de tosis pequeñas, de 2 milímetros, sin tener que haber afectado la piel, como el tema que esto nos puede llevar a que haya cierto grado de asimetría por el surco, asimetría en la piel. Entonces sí nos da la posibilidad de hacer una corrección de una tosis relativamente pequeña con un resultado cosmético y con una predictibilidad aparentemente buena. Una vez que ya hicieron todo el pasaje de su sutura, que en este caso se utiliza un nylon, hacen la resección por encima de la sutura, no corten la sutura porque van a echar para atrás toda su cirugía, siempre cortando sobre el metal, y de esa manera poder lograr el final de lo que ustedes estaban buscando, que era acortar los retractores o plegar esos retractores para que hagan la función de aumentar la función muscular como tal. Pero los patólogos siempre tienen una mala idea de meter la nariz donde nadie lo llama. Y este trabajo de Jakoviec, que fue en el 89, 14 años después de la presentación de la técnica de Puterman, nos da esta cosa, que es que el 87% de los casos no tenían Müller en esas resecciones. Entonces, ¿qué es lo que estaban plegando? ¿No? No tiene que ver con la cantidad de Müller que están resecando, sino más bien con el plegamiento y con el acercamiento de las estructuras, que entre otras cosas es esa aponeurosis que está ahí cerca por la parte posterior. ¿Sí? Entonces, más bien, esta técnica está asociada al plegamiento de otras estructuras más que al Müller como tal. Entonces, como vimos, en el 2010 empezaron a hacer la presentación de estos artículos del avanzamiento de la línea blanca, que es nada más que ir a buscar esa línea blanca que vimos por vía anterior, por vía posterior, ¿sí? Y que le empezaron a encontrar que no dependía de tener que hacer pruebas de fenilefrina, que dependía de una función del elevador de 8 milímetros, que es una función bastante de regular a mala para hacer una cirugía de tosis. Cuando uno tiene una función de 8, realmente la promesa de resultado de un paciente tiene que ser bastante conservadora.
y que la predicción posoperatoria era realmente muy buena porque prácticamente era lo que veían en la cirugía. Se podía reproducir muy fácil y que se mantenía a largo plazo la cirugía. Esto es el primer artículo que presentan con un 87% de efectividad de tosis, muy similar a la que normalmente tenemos, y que fueron encontrando la independencia absoluta de la respuesta a la fenilefrina. Por lo tanto, daba la posibilidad de corregir tosis por vía posterior sin afectar la piel y por la posibilidad de trabajar tosis más grandes que las de 2 milímetros, que era lo que nos limitaba muchas veces en la conjuntiva miolerectomía. ¿En qué se basa? En marcar a nivel de la pupila donde quieren dar el punto posterior para tenerlo identificado, hacer la infiltración con anestésico, con una seda gris o con la sutura que quieran, pasarlo a través de la línea gris para poder evertir el párpado, disecar la conjuntiva por encima del tarso, disecar conjuntiva y Müller, que les quede en un colgajo, disecar el borde blanco de la aponeurosis, suturarla al 50% del espesor del tarso y exteriorizar la sutura hacia la piel para que puedan manejar la sutura y el nudo por fuera y que no tengan alteraciones en superficie. Finalmente, corroborar la altura y ya por terminada la cirugía. Y esta es la técnica como tal, la infiltración en la parte posterior, que es lo que más me importa, por encima de la línea del tarso para que nos haga una hidrodisección, pasar la sutura, dar vuelta, evertir el párpado. En este caso utilizan un bisturí, hacen el corte de la conjuntiva. Fíjense que acá se transparenta prácticamente la posición del desmarres. Acá les queda conjuntiva y Müller. Y acá se empieza a ver esta línea blanca, que esta línea blanca es la expresión por vía posterior de la línea de la aponeurosis. Esa aponeurosis lo que van a hacer es fijarla y suturarla al tarso y de esa manera poder lograr la altura de la reinserción, que fue lo mismo que vimos por vía anterior, pero por una vía posterior y solamente tocando conjuntiva, Müller y yéndonos directamente ya a la aponeurosis como tal. Pero cuando yo empecé mi becariado, mi fellow hace muchos años, en el 2007, en el 2008 nos tocó, el doctor Salcedo organizó el primer Congreso Iberoamericano de Oculoplástica, febrero de 2008. En febrero de 2008, la doctora Ana Rosa Pimentel, vimos que el artículo es del 2010. La doctora Ana Rosa Pimentel, que es una maestra de la oculoplástica con una facilidad quirúrgica increíble y con una capacidad de hacer fácil lo difícil, nos presentó en el 2008 esta cirugía, una cirugía de la aponeurosis por vía posterior, febrero de 2008. Entonces, decir, otra vez Latinoamérica está metida en la vía posterior, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen finalmente con esta reinserción de vía posterior es que es maravillosa, que todo es muy bonito, que es independiente de la fenilefrina, que pueden tener resultados maravillosos, es fácil de reproducir y que la función mínima es de 8 milímetros. Pero hay que hacer el abordaje por posterior y lograr ese resultado que uno busca, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que están afectando muchos menos tejidos de lo que normalmente afectamos por vía anterior. Eso nos va a llevar a que el tiempo quirúrgico sea menos. La recuperación va a ser menor porque no están tocando tantas estructuras. Ustedes cuando tocan el músculo orbicular se edematiza y se altera el drenaje linfático, motivo por el cual pueden tener inflamaciones persistentes durante mucho tiempo que en este caso, al no estar tocando el orbicular, se van a reducir. La simetría, la altura, es muy fisiológica realmente porque ustedes están poniendo la aponeurosis en el borde superior del tarso. No se reseca ningún tipo de tejido, como se resecaba en las técnicas anteriores, y la realidad es que no hay una irritación de la superficie porque la conjuntiva, al no resecarse, realmente nos cubre el área de la cirugía. ¿Qué sí tienen en contra? Que obviamente el campo va a ser pequeño comparado con el que es el campo que uno puede ver a nivel anterior. Cuando uno hace un abordaje anterior puede ver la extensión completamente de cuerno lateral a cuerno medial de la aponeurosis, que en el caso de la posterior no es fácil de evidenciarlo. La complejidad de la técnica y la disección más compleja lo pongo con signo de interrogación porque realmente no es real. Lo que pasa es que obviamente a uno le da mucho más prurito o precaución el hecho de abordar por vía posterior
porque no es una vía que habitualmente manejemos, la que nosotros aprendemos desde un inicio en cualquier servicio que se haga la subespecialidad, es por vía anterior, porque es donde más hacemos nuestros abordajes palpebrales u orbitarios. Entonces, entrar por la vía posterior, hablar de complejidad, no es complejo. Realmente una vez la técnica no tiene una curva de aprendizaje tan grande como sí la tiene la vía anterior a la hora de reconocer muchas veces estructuras. Y estos son algunos de los artículos en los cuales se empiezan a ver los criterios de éxito, las tasas de éxito que realmente siempre rondan entre ahí, por arriba del 80%, un poquito por debajo del 90%, y que sí realmente van teniendo éxito y que se va reproduciendo en el tiempo. Fíjense, 2014, 2020, que se van siguiendo en esta técnica. Cuando una técnica se presenta una sola vez y nunca más nadie la menciona en la historia, tengan cuidado porque esa técnica seguramente no es buena para nadie. E inclusive lo que han visto en este tipo de pacientes que con anestesia general han tenido buen resultado. En lo particular, no soy muy partidario de hacer cirugías de tosis con anestesia general en adultos. Trato de hacerlas todas en lo posible con sedación. En caso inclusive en los niños lo hago con sedación en la medida de lo posible. Mi récord de niño más pequeño que he operado fue de 7 años con sedación y la realidad es que la predictibilidad es mucho mayor. Obviamente que si yo lo que tengo es una desinserción de aponeurosis y esa desinserción la llevo al tarso, va a funcionar de manera adecuada, pero tal vez no pueda lograr la simetría tan adecuada que yo quiera. Pero sí ellos encontraron esta posibilidad también de lograr este efecto en pacientes con anestesia general. Entonces, es maravillosa, mínima invasión, buena tasa de éxito, se puede usar en congénitas, se puede usar en adultos, se puede usar con anestesia general. El menor tiempo quirúrgico hace que sea una cirugía que en 20 minutos, media hora, como dicen, se pueda hacer y que la recuperación es rapidísima. Prácticamente salen de quirófano con una inflamación mínima que en 72 a 96 horas desaparece. ¿Sí? Y entonces lo que se vio es que empezaron a hacer este cambio porque los resultados aparentemente eran muy buenos. Y el tema es cómo nos dimos nosotros ya a decir, bueno, vamos a empezar a probarla porque nos están vendiendo que es el mejor abordaje. Me pasó que fui a Brasil hace unos años y realmente casi todos hacían el abordaje por vía posterior, lo cual me llamaba la atención porque desde un punto de vista personal, exclusivamente, en mis manos la conjuntiva mielorectomía realmente no tenía buen éxito y realmente no encontraba un nicho que siempre conseguir pacientes con tosis de 2 milímetros para poder operarlos. Normalmente los pacientes que me llegaban eran con tosis mucho más grandes y no estaba indicada la conjuntivomieloctomía en esas tosis. Entonces tenía una cantidad de pacientes que era mucho más mi predictibilidad de una vía anterior que de una vía posterior, entonces terminaba siempre trabajando sobre la anterior. Entonces cuando empezamos a ver estos artículos empezamos a buscar la posibilidad de hacer esta técnica. Y esto me pasó en una disección, en un colgajo de Hughes, que estaba haciendo la disección del colgajo de Hughes para llevarlo para abajo, y de repente cuando hice la tracción del tarso y la conjuntiva me encontré que me apareció una línea blanca. Y esta era la famosa línea blanca que hablaban en los artículos y que dije, no es tan difícil para encontrarla como lo quisiera. Entonces ahí fue donde un día dije, vámonos para adelante, a pesar de ser una persona de lento aprendizaje, dije, bueno, vamos a intentar y ver qué pasa. Y acá tenemos esta paciente que, como pueden ver, tiene el surco elevado, tiene una distancia reflejo margen chica, tiene una función del elevador que está por encima, por suerte, de los mínimos que nos piden para esta técnica, y que este surco sí pudiera ser causa de que la desinserción cada vez ha sido más grande y que la función lleve a que se pierda como tal un poco de la función. Entonces nos dimos a la tarea en esta paciente de empezar con la técnica de vía posterior. ¿Sí? Vamos directamente a la cirugía. Esto es en cámara rápida, tenemos el surco marcado por si teníamos que irnos a la vía anterior, ponemos la seda, damos vuelta el párpado. Yo trabajo con electrobisturí, se me hace más cómodo y ahí tengo en la pinza conjuntiva y Müller, empiezo a hacer la disección, separo la conjuntiva del Müller, ahí nos acercamos un poquito más, mantenemos el desmarre puesto, empezamos a ver lo que esto sería el septo, empezamos a ver un poquito de la grasa acá en el fondo, soltamos el desmarres para que no nos haga tanta tracción y empezamos a hacer con el hisopo, que es
maravilloso como herramienta de disección, encontrar esta línea blanca y que la encontramos, si bien está en cámara rápida este video, fue una cirugía que cuando llegué a esa línea blanca no habían pasado ni 8 minutos y dije no puede ser que sea tan fácil. Entonces ahí doy un punto a la altura donde había marcado que estaba la pupila, hago los puntos hacia la aponeurosis, un punto en U, y vamos a probar si esto que estoy sosteniendo en la mano, que cuando le pedí a la paciente que mirara para arriba, me lo traccionaba para arriba, a ver si me levanta el párpado. Y sí, lo levanta realmente, porque lo que estamos haciendo es reinsertar la aponeurosis en el tarso. Hacemos un punto lateral, en ese momento le estaba dando 2 puntos, porque había visto que con un punto central y un punto lateral nos daba buen resultado, y este es el posoperatorio inmediato transquirúrgico, realmente una contracción maravillosa y que sin prácticamente inflamación, que muchas veces después de un rato de estar haciendo una cirugía de tosis ya tenemos inflamación o edema del orbicular y que allá nos lleva a encomendarnos a la Virgen del país correspondiente para decir no es inflamación, no es que no subió, sino que esté dematizado y que realmente muchas veces es que no subió el párpado como debía. Y acá están algunos de los pacientes con los que empezamos, ¿sí? Está la paciente que vimos recién en el video y cómo se comportó con el tiempo, que baja un poco, como baja normalmente también la vía aponeurótica y sobre todo en los casos nuestros que utilizamos Vicryl 6.0, que tiene una vida media de 6 semanas y que tal vez a veces no es suficiente para que haga la adherencia. Pero fíjense que fueron bajando todos los surcos, fueron teniendo un contorno bastante adecuado. Esta última paciente es una paciente con una tosis congénita que logró bastante buen resultado y bastante buena simetría sin afectar para nada. En todos estos pacientes se están viendo el transquirúrgico, ¿eh? Y esto es a los 2 meses como mínimo. Otros pacientes más con orbitopatía distiroidea y del otro lado una tosis que se le hizo la cirugía 4 meses después con buen resultado, paciente con una tosis de origen desconocido pero sí de tipo aponeurótica en la cual, como pueden ver, el surco está más elevado que el del otro lado y que logra una buena simetría a lo largo del tiempo. Esto es una paciente con glaucoma congénito, una válvula llegó a que se estirara completamente el párpado y también, otra vez, un buen resultado cosmético con mínima inflamación transquirúrgica y que realmente en 72 horas tenían muy buen control como tal. Más pacientes de lo mismo y acá una paciente en la cual tenemos cierto grado de tosis a pesar de haber hecho la vía posterior. Y entonces en esta paciente lo que dijimos, bueno, vamos a hacer la reintervención para levantarlo y lo que nos encontramos es la posibilidad de decir, bueno, pero vamos a hacerlo por posterior para ver cómo se ve. Y la realidad es que otra vez, abriendo conjuntiva y Müller, disecando con el hisopo, otra vez nos apareció esa línea blanca que se había desinsertado y que pudimos volver a insertarla sin una dificultad de disección grande como pensábamos que podía ser. Entonces también nos daba la posibilidad de reintervenir por vía posterior. Nuevamente lo mismo, da buena tracción y en el posoperatorio nos encontramos ya una resolución del caso que en este caso se había dado porque se había soltado como tal la sutura. Nuestra experiencia hasta ahora son 16 pacientes en los cuales hemos tenido un seguimiento de 9 meses con una tasa de éxito no tan buena como la de los artículos, como siempre, ¿no? Los artículos te los presentan unas tasas de éxito maravillosas y que en el caso cuando uno las hace tal vez no llega a los mismos valores, pero con una tasa de éxito bastante aceptable. Las 5 reoperaciones que tuvimos, 2 las pudimos hacer por vía posterior sin ningún tipo de complicación y el seguimiento hasta ahora ha sido bueno. Entonces, muchas de las veces de las revisiones de nuestros pacientes es donde nos empezamos a plantear si la sutura que estamos utilizando es la adecuada por el tiempo que tiene un Vicryl 6 de unas 6 semanas de efectividad, pero lamentablemente no tengo otro reabsorbible 6.0 doble armado en México para poder ofrecerle a mis pacientes. Y este es el trabajo que se hizo en el 2020 entre la comparación del anterior y el posterior, y donde veían las tasas de éxito, ¿no? Realmente las tasas de éxito del 87%, realmente acá se ven que comparado contra este artículo, sí tenemos tasas similares a las que tienen en la bibliografía como tal. La tasa de éxito en la anterior hasta el 95%, lo mismo que en la vía posterior. Hay mucha gente que sabe que se maquillan un poquito los dibujos, los artículos, o que realmente presentan 2 casos y los 2 casos que les salió bien. Cuando operan el cuarto ya se dan cuenta que les baja la efectividad como tal. Y lo mismo que vimos nosotros es este tipo de ventajas, desventajas, ellos lo que ven, pero que realmente la visualización es la que tal vez puedo tener en cuenta como que pudiera ser una desventaja y que si tengo mucha piel para resecar, no vale la pena tal vez hacer un doble abordaje como tal.
Entonces, para finalizar y no aburrirlos más, esta técnica de avanzamiento de la línea blanca no es el sinónimo de la conjuntiva müellerectomía. En este caso, lo que están haciendo es reinsertar la aponeurosis sin sacar ningún tipo de tejido. Ni resecan conjuntiva ni resecan Müller. Es mínimamente invasivo porque realmente van a las estructuras que ustedes quieren. Esto es como una DCR endonasal. Ustedes en la DCR externa tienen que abrir la piel, el músculo, abrir el saco lagrimal, abrir el hueso. En la endonasal ustedes abren la mucosa, abren el hueso y ya llegaron al saco lagrimal. Sí, entonces en la vía posterior de la tosis ustedes van a la conjuntiva, al Müller y ya tienen la aponeurosis. ¿Sí? Entonces unilaterales realmente da unos resultados muy buenos en los cuales sobre todo no haya que tocar piel. Si tienen que hacer grandes resecciones de aponeurosis, no se las recomiendo porque realmente la disección hacia posterior o hacia superior que tendrían que hacer de la aponeurosis debería ser muy grande y no va a ser tan predecible como en el caso de la vía anterior o en el caso que tengan mucha piel, porque van a tener que hacer una vía anterior y una vía posterior. Si ustedes solamente tuvieran dermatochalasis de piel solamente, podemos discutirlo, pero si tienen piel y grasa y que tienen que secar grasa, ¿para qué van a hacer un doble abordaje? Sí se puede, como les digo, resecar la piel y no tener que abrir el septo, pero si tienen que llegar a los paquetes grasos, no vale la pena realmente hacer una doble vía. Y sí tiene la posibilidad de que si ustedes ven que durante la cirugía no logran el efecto que quieren, pueden convertir la anterior sin ningún problema porque no van a estar haciendo ningún tipo de alteración de la anatomía. Ustedes con el hisopo lo único que van a haber hecho es de encontrar esa línea blanca, disecarla por vía cara anterior, por cara posterior y fijarla al tarso. Si no, jaló, dan vuelta y encuentran su aponeurosis de manera normal. Y tener en cuenta que es una opción más, no viene a reemplazar, no tenemos que hacer blanco-negro en la medicina. Esto es una opción más que pueden tener para poder hacer una reinserción de aponeurosis. En los casos adecuados, pero que no son tan limitados como los que teníamos de repente antes con la conjuntiva miolerectomía. Tomar en cuenta que no hay que ser tan dogmático es vía anterior, obvia, no, tenemos la opción para poder hacerlo. Y desde un punto de vista personal, realmente no fue una técnica que haya requerido tanto tiempo de curva de aprendizaje como tal vez es la vía anterior. Entonces sí tenerla como una posibilidad de empezar a ver los que no la hacen para poder corregir esas tosis aponeuróticas que tienen. Muchas gracias. Excelente, Ariel. No Perdón, sé, me pasé de tiempo, pero perdón. Ariel, yo quería preguntarte y la posibilidad de usar suturas no reabsorbibles, ¿han probado No, no me animo porque tengo la conjuntiva como único remanente. Entonces el nudo me preocupa un poco que me termina siendo que orade la conjuntiva y me termine raspando. Entonces a las 6 semanas, 10 semanas máximo, el Vicryl se nos fue. Ujú. Entonces me preocupa un poquito el nylon. Ay, se me fue ahora el absorbible. Pero bueno, que nosotros lamentablemente en México lo he buscado por todos lados y no tengo en 6 ceros cortantes. Pero acá preguntan si el Activa- prolene, el nylon, la verdad es que me da un poquito de preocupación que lo tenga que sacar, ¿sí? Obviamente, pasadas las 6 semanas se habrá hecho la adherencia, la fibrosis como tal, pero que sí, eso sí puede llevar a que se pueda el nudo empezar a lastimar la conjuntiva y terminar contra la córnea. Claro. ¿Y la conjuntiva también la cierras o la No, dejas? no, la conjuntiva realmente se aposiciona perfecto, porque lo que tú estás haciendo es agarrar la línea blanca, si esto es tu conjuntiva, la línea blanca está haciendo esto, entonces la conjuntiva siempre va a estar por encima. Claro. ¿Sí? Sí. Tati, ¿estás por ahí? A ver si nos ayudas con las preguntas Un de los montón. participantes en el Sí, chat. sí, Dale. buenas noches. Disculpas, Hola, estuve Tatiana. con conectividad. Buenas No te noches, preocupes. Somos doctor. varios. Sí, 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 bueno, fue complicado, pero bueno, acá estamos. Acá Estaba muy estamos. atenta a la charla. Sí, acá están preguntando, me parece muy importante, dicen si hay forma de graduar el resultado o la cantidad de corrección, o No, es una cosa realmente es a una la... cirugía dinámica. Es una cirugía dinámica como la anterior. O sea, tú vas a ver el resultado. El resultado donde quede es donde, bueno, obviamente que siempre, como en la anterior, siempre hay cierto grado de descenso porque
infiltraste y el músculo orbicular va a tener cierto grado de hipofunción durante la cirugía, por supuesto, pero donde lo pusiste es donde va a quedar, entonces el resultado prácticamente no necesitas decir, bueno, tengo que resecar 3 milímetros, como era así esto de la técnica de la conjuntiva mielorectomía, y que muchas veces, no sé si se fijaron, pero hay artículos que dice, si tiene una función de 7, le saco tantos milímetros, si tiene una de 9, le saco... Y a algunas personas le sacaban a todos igual y tenían los mismos resultados. Y además, cuando se fijan que en la histopatología no aparece músculo de Müller, estamos complicados para hablar de la predictibilidad como tal. Y eso es un artículo del 89. Entonces sí, eso siempre me ha generado mucha ruido del hecho de decir, sí, y si la prueba de fenilefrina es positiva, no importa, se lo hago también en la conjuntiva mielorectomía. Entonces, en este caso no es necesario, sino lo que vas a hacer es reinsertar la aponeurosis, sentar al paciente y ver la posición. Y darle un punto nasal a la pupila, un punto en limbo nasal y un punto en limbo temporal. Claro. Siendo así, ¿cómo es que en una tosis congénita tú logras obtener un resultado? Porque en la tosis congénita, si bien es cierto, hay la aponeurosis está adherida al tarso, Sí. pero la función del músculo no es buena. Entonces, ahí vas a hacer una resección, pero por vía posterior. O sea, vas a disecar la cara anterior y la cara posterior de tu aponeurosis, pero sí lo tienes que hacer un paciente despierto. No me animaría a hacerlo en un niño. Esa paciente que te presenté de ptosis congénita fue una paciente adulta que la pude hacer despierta, que hubiera sido lo mismo que hacerla por vía anterior. Pero lo que hice con el cotonete fue disecar por anterior, disecar por posterior, hasta tener una capa muy grande de aponeurosis y esperar que no tuviera que soltar los alerones. Porque si no hubiera tenido buen resultado y tenía que soltar los alerones, convertía anterior. Porque para soltar los alerones no me hubiera animado a cortarlos por vía posterior. Porque ahí sí, además, hubiera perdido el campo completamente. Se me hubiera llenado de sangre el hueco, porque tú estás haciendo un sobre ahí adentro. Si tienes la aponeurosis acá, vas a meter el cotonete por acá y el cotonete por acá. Y si corto los alerones, esto se me llena de sangre automáticamente. Y tratar de ir a cauterizar arriba los alerones iba a ser imposible. Pero en este caso, con la disección que puede ser, que fue más de 1 centímetro de disección de esa cara de la aponeurosis, fue suficiente para que traccionara de manera adecuada. Pero en niños no lo haría, ¿eh? En niños, con la persona dormida no lo hago. Sí, acá nos preguntan por el chat, ¿te parece que usando el Prolene podría quedar mejor en el tiempo? Creo que, bueno. El Prolene, sí, digo, es más de lo mismo, ¿no? Pero el Prolene lo que me daría es la seguridad de que persistiría más tiempo la adherencia entre tejidos para que se forme la fibrosis durante más tiempo. Pero me preocupa mucho que se me vaya el nudo hacia la córnea. Claro, el Prolene por lo general tiende a horadar los tejidos, ¿no? Y un tiempo después a veces el nudo, que a veces nos aseguramos con fijar, nos termina exponiendo, ¿no? Exactamente, sí. No se reabsorbe. También preguntaban por acá qué tipo de anestésico usas. ¿Usas la epinefrina en tu anestésico? Lidocaína con epinefrina en preparación habitual. No hago ninguna preparación diferente. Otra pregunta, ¿a qué distancia del borde tarsal superior hace la incisión en conjuntiva y Müller? A 1 milímetro, 2 milímetros máximo. Por encima, sí. Por encima, exactamente. Claro. Y previa infiltración, ¿no? Para que te lo separe. Ya. En pacientes con enfermedad conjuntival cicatricial o cirugía filtrante de glaucoma previas, ¿emplea la técnica POS o aborda la vía anterior? Anterior. No, si tiene conjuntivitis cicatrizal no recomendaría o que haya una válvula ahí de por medio. Si bien no la lastimaría, realmente la cicatrizal sobre todo me preocupa que no vaya a despertar un nuevo episodio de inflamación. Acá el doctor Julián Espinosa nos está pidiendo el micro. No sé si podemos, por favor, activarle porque quiere participar. ¿Lo hago yo? No, tenemos... Okay. Sí, sí. Hola, Hola, ¿cómo ¿qué está, tal? doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián?
Ampliando un poquito la preguntita de si se puede graduar, yo he hecho 3 casos después de ver su charla en Cancún y siento, no sé qué experiencia tenga, pero siento que cuando tengo la línea blanca, si la halo un poquito o tomo un poquito más de ese tejido de línea blanca, de pronto tengo un efecto mayor a la hora de reinsertarlo, Sí, que si sí. tomo un pellizquito más pequeño, porque primero por temor cogí un pellizquito pequeño y no me llegó a la altura que quise, después le tomé un bite mayor, como con Sí, más tejido incluido en mi punto, y ahí sí subió lo que yo quería que subiera. ¿Qué sí, depende experiencia? un poco cómo es en un anterior. En un anterior te pasa lo mismo. Depende muchas veces de la respuesta. Por eso digo que es una cirugía dinámica en la cual sí es importante la disección anterior y posterior con el cotonete para poder tener una buena disección de la aponeurosis, lo mismo que cuando haces una vía anterior. Cuando haces vía anterior tienes que disecar la cara anterior y la cara que va contra el Müller para poder tener un buen desplazamiento si es que necesitas como tal hacer fijación. Pero sí, normalmente va a depender un poco, esa mordida te va a dar un poquito más de proyección, pero no como tal puedo decirte que de 1 milímetro, 3 milímetros, realmente por eso digo que son cirugías dinámicas como tal. Gracias. Por Y nada, el doctor Garrote tiene la mano levantada, no sé si de pronto es que quiera hablar algo. Gracias. por nada. Hola, ¿Podemos, por favor, abrirle al doctor Garrote? Acá, participantes. Tiene abierto el micrófono. tengo abierto. Hola Ya lo Ariel, tienes abierto. saludos, Ahí saludos a está. los ¿Cómo hermanos, estás? ¿Cómo estás, saludos a todos doctor? los hermanos ahí y gracias por tu charla. Hola. Y yo quería dar mi experiencia, yo he hecho esta técnica no muchas veces, generalmente hago vía anterior porque a mis pacientes les gusta que les saquen piel y grasa. Y, y la diferencia yo hago cuando hago la incisión en la conjuntiva, la hago un poco en sonrisa, cosa que en el centro donde voy a poner el punto, avanzo un poquito más allá, quedo más cerca de la línea blanca, y esa conjuntiva la diseco un poco hacia arriba, y incluso un poco la superficie, la tarsal anterior, que aquí va a estar viendo el ángulo como que estuviera posterior, porque está girado el tarso, ¿cierto? Sí, Y con eso no me hace problema con el punto, porque esa lengüetita que queda me cubre muy bien el punto, y al pasar el punto sobre la superficie tarsal anterior, que tú ves posterior a unos 2 milímetros, queda muy oculto. Y así que esa es una pequeña diferencia. El otro que yo puedo usar no tiene por qué ser con doble armado de aguja, porque tú al pasar horizontalmente el punto en el tarso puedes entrar en la ponerosa sobre el lado, salir el otro y con una sola aguja sí, lo hago sí, se puede hacer generalmente, no perfecto tengo con una problema sola con eso. aguja. Sí, sí, se puede hacer con una sola aguja. El problema que tengo es que no tengo cortantes de otro material absorbible. Y sí Pero se supone que el nudo te quedaría anterior. La sí, lógica es que el nudo te queda anterior porque queda en la cara de la aponeurosis así por es. delante. Pero me da cosa lo del prolene como tal. Yo por la conjuntiva eso que no me da cosa, pero y lo otro que también esto, cuando uno entra por vía anterior, últimamente las que hago por vía anterior, yo no abro el septo, llego directo al tarso, el tarso lo despejo un poco y cuando llego al conjuntivo Miller, hago lo mismo que tú dices, yo la tomo, la tracciono fuerte, le pongo un cotonito y se ve la línea blanca por delante. Entonces Totalmente. yo no voy a Sí, las grasas arriba, sí. pegada a la ponerdosis ni nada, la tomo en el borde, le pongo el punto y se acabó la cirugía. Claro, lo que pasa es que tienes un par de años de experiencia. Entonces, cuando No, entrenamos, esto lo estoy haciendo, eso es verdad. Me dijiste cuando, viejo, no, digo, adelante todo, yo no lo me dije la debo, adelante, nada, yo dije te la voy a experiencia. cobrar, Ariel. No, lo que voy es que cuando hacen la disección a los felos los entrenamos para que vean los planos como tal, ¿no? Y Es de verdad. repente el plano en el tarso, sí, yo hago mi abordaje también, voy directo al tarso, pero las veces que lo he querido hacer con los felos de inicio, me tuve que poner un sublingual de nitrito abajo de la lengua porque prácticamente ya estábamos haciendo un desastre. Pero sí, es practiquísimo hacer esa disección entre el orbicular septo que está pegado en el tarso para llegar a la aponeurosis mucho más fácil. Sí, así. Pero no es viejo, ¿eh? No. Ya, salud, gusto Un verte abrazo muy y grande, gracias por Pepe. la charla. No, por favor. Gracias, doctor Garrote, por su Es- participación. Quiero hacer ¿Tiene una pregunta? Sí, Tati.
Pequeña pregunta. En tu manejo de tosis congénita, ¿cuál sería tu orden de prioridades para elección de técnica? ¿Entre un avance frontal, suspensión frontal, o crees que o la elevación supramáxima, el abordaje Siempre, o esta técnica de avance no. O sea, no, en una congénita con funciones de menos de 4, realmente esperar que la supramáxima te dé buen resultado, estás corriendo a que tal vez te haga un lagoftalmos muy grande. En la medida que yo pueda utilizar la aponeurosis o el elevador del párpado, lo voy a utilizar. O sea, de 5 para arriba o de 5 para abajo es mi límite para no tocarle la aponeurosis, no tocar el elevador. Hasta con 5 yo me juego con el elevador. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más natural el resultado, va a ser mucho más bonito desde un punto de vista anatómico. Actualmente, cuando son de menos de 5 milímetros, me estoy migrando de a poquito al colgajo frontal. Me está gustando mucho el resultado que tiene, ¿sí? En lo particular, lo que hemos utilizado mucho cuando son suspensiones al frontal son Gore-Tex en sutura y Gore-Tex en bandas para hacer las fijaciones al frontal. Realmente no tomo fascia lata desde hace 4 o 5 años. Me he ido mucho al material que es muy cómodo. Yo creo que sí, como gente en entrenamiento en oculoplástica, tienen que saber tomar una fascia lata, una fascia temporal, pero me he ido realmente a utilizar estos materiales, tanto la sutura de 5 ceros de Gore-Tex en las congénitas, que hago suspensiones al frontal para evitar embliopía, como en personas más grandes en las cuales uso las bandas de Gore-Tex y las tasas de extrusión, que muchas veces he leído muchos artículos durante el tiempo que utilicé Silastic, no los tuve, y con el Gore-Tex y con tanto como sutura en banda tampoco las he tenido, siempre cuidando muy bien de hacer los bolsillos bien profundos para que no estén en cercanía con la piel, ¿no? No sé si contesté. Excelente, Sí, sí. gracias, gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, quiero agradecer al doctor Ariel Serioto por su participación, por estar acompañándonos esta noche. Excelente charla. Nos ha gustado muchísimo a todos. Hay excelentes comentarios también en el chat. Agradecerles a todos por su participación esta noche. Gracias, Tatiana, por la conducción. Y bueno, estamos viéndonos de repente el otro mes lagrimales en niños. ¿Ya? Muchísimas gracias, Ariel. Un abrazo No, hasta gracias allá. a ustedes. Anímense que la vía posterior no es tan difícil realmente, ¿eh? No es tan complicado y con A todo todos, gusto, buenas noches. quien quiera buscarme lo hacemos. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo también. Hasta luego.